Hablar sobre eso le agradezco mucho esté con nosotros a José Reveles, periodista, escritor que ha abordado a lo largo de su carrera asuntos relacionados con el narcotráfico, los abusos, la violencia, la inseguridad y por supuesto esta nueva modalidad, ataques con drones. José, buena noche, gracias por tu tiempo. Buenas noches, Juan Pablo. Pues resulta que hay un estudio de la insurgencia criminal en México que hizo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hablando del crecimiento pues realmente exponencial de estos ataques, porque si fueron 5 en 2020, ya había 260 ataques en el primer semestre de 2023. Estamos hablando de un número de Sí, ataques con drones que supera a la propia guerra de Rusia contra Ucrania. Estamos hablando de esto sí. en México y lo menciona de esta manera este estudio, Insurgencia Criminal, pero le atribuye incluso la presencia de exguerrilleros colombianos Ok. y de guatemaltecos con pues la capacidad operativa para estar operando en México estos ataques con drones. Es decir, quienes están participando en la creación de estos artefactos son personas que le entienden perfectamente, no son improvisados. No, para nada, son importados, incluso no son solamente mexicanos, sino colombianos y guatemaltecos escabiles. Estamos hablando de drones que tenían 10 centímetros, los artefactos que lanzaban, y ahora pueden llegar hasta los 33 centímetros. Sí. Y los casos que analiza están en Sinaloa, Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en Chiapas, en el Estado de México, en Jalisco, en Tamaulipas y en Zacatecas. O sea, es algo que se ha difundido, pues Sí, se ha publicado como, pues ahora sí como la pólvora, ¿no? claro. Justamente pólvora y batines es lo Y, que le ponen a estos artefactos que al principio fueron artesanales solamente. y les está ganando, si me permite José, el término el jalón, la delincuencia organizada a las autoridades, porque pues hasta el día de hoy yo no he sabido de alguna estrategia u operativo para combatir este tipo de ataques aéreos. Es muy difícil ubicar bueno, no ubicar los ataques, sino cómo se podrían combatir, ¿no? Porque hay una dupla criminal que pues resulta mortal, que es un explosivista y un piloto de drones podrían causar muchísimo daño y contratados por los grupos delincuenciales pues son un peligro realmente mayor que está creciendo, repito, de manera exponencial en toda la República. Estoy platicando con José Reveles. José, ¿en qué momento se le permitió a la delincuencia organizada organizarse mucho más que las propias autoridades y tener mecanismos de ataque mucho más sofisticados que las propias autoridades o mucho más, no sé cómo decirlo, discreto sería el adjetivo? Fíjate que yo creo que han ido creciendo, han ido avanzando la utilización pues de tecnología y también a veces esta manufactura artesanal, porque primero pusieron minas personales en Michoacán, acuérdate, y que estallaron para dañar a vehículos militares y dañar precisamente a tropas que iban en ellos. Y de ahí pasaron a los drones que atacan no solo a las fuerzas, a la fuerza pública, sino a la población civil, como tú lo has mencionado al principio, tanto en Caborca como en Acapulco, en ataques a cuarteles policiales, pero en Caborca a civiles que estaban en la fiesta. José, en algún momento me enteré que en Sinaloa las autoridades compraron 3 drones para vigilar la zona serrana y me enteré en algún momento que uno de los drones fue tumbado, literal por la delincuencia organizada, es decir, pareciera que la delincuencia sí tiene la forma de atacar o de contrarrestar a las autoridades que tienen en su posesión este tipo de tecnologías.
Pues desgraciadamente ha sido tradicional que en México los grupos de la delincuencia organizada en ocasiones están más dotados de tecnología y de armamento que la propia autoridad. La autoridad Sí, va detrás de ellos, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar que el próximo gobierno pues implemente, pues sí, con Omar García Harfuch, que ya fue nombrado secretario de Seguridad Pública para el próximo sí. sexenio, y la propia fuerza del Ejército y de la Guardia Nacional y la Marina, para que puedan contrarrestar este tipo de ataques que van a, si sigue progresando, van a causar un Sí. gran problema para la seguridad del ciudadano. De hecho, García Harfuch ha hablado de sus planes medianamente y se ha referido a la investigación del delito bajo la tecnología. Sí, y ha hablado también de operativos con inteligencia, o sea, no nada más a la confrontación, a la confrontación armada, un poco casual, sino con operativos de inteligencia, que sepan en dónde van a actuar, a dónde van a atacar, a dónde van a repeler agresiones y a dónde van a hacer labor preventiva. Bueno, José Reveles, le agradezco mucho su tiempo. ¿Se nos pasa algo que desea agregar sobre este asunto? Pues no, es muy preocupante que ya Claro. haya de 270 ataques registrados, ¿no? Y que se diga que son más de los que han ocurrido entre Rusia y Ucrania. Sí, ¿hay algún cártel en específico señalado por la fabricación de drones explosivos? Estamos hablando de los dos principales que operan en el país, que son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Correcto. José Reveles, un gusto platicar con usted. Gracias por su tiempo. Juan Pablo, con mucho gusto. Muy buenas noches. Gracias, es José Reveles, periodista, escritor y esta nueva forma de operar, drones no tripulados que llevan explosivos.